Vamos a seguir con esta segunda parte de este libro, El cielo y el infierno, y seguimos con los espíritus felices, ¿no? Hoy traemos a este espíritu que se llamaba Antoine Cousteau. Y lo primero que va a hacer Kardec en este ítem es describir, ¿no?, a la persona Antoine Cousteau. Y fijaos, en estas comunicaciones que estamos viendo, la mayoría de los testimonios son hechos por espíritus que eran más o menos ilustrados, ¿no?, en su mayoría cuando vivían, ¿no? Hemos visto médicos, nobles, artistas, pero hoy tenemos el testimonio de un simple obrero empedrador. Este ejemplo que traemos hoy es muy relevante para señalar que el espiritismo puede ser comprendido por cualquier persona, al menos, por lo menos en sus principios elementales, ¿no? Como serían la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, ¿no?, la reencarnación, ¿no?, y esa relación que podemos mantener con el mundo espiritual, ¿no?, sin olvidarnos de las leyes morales. ¿Y cómo es posible esto, no? Pues yo pienso que es gracias al lenguaje, ¿no?, que utilizan tanto los espíritus superiores como Kardec, ¿no? Es un lenguaje claro, directo y sin necesidad de recurrir a interpretaciones, ¿no? Y a esta cuestión hay que añadir que precisamente la doctrina espírita consigue normalizar lo que antes se consideraba algo paranormal o milagroso, ¿no? Por eso no hay dobleces en sus enseñanzas. No hay que olvidar que la revelación espírita no está personificada por ningún individuo, sino que es una revelación colectiva, ¿no? Y esto, claro, que le va a dar un carácter esencial, ¿no?, de suma importancia. Nadie va a tener esa exclusividad de ser profeta y esto propició que estas enseñanzas fueran diseminadas por distintos puntos simultáneamente, ¿no? En la antigüedad, las enseñanzas eran dadas por un maestro, ¿no? Pero en esta ocasión son propagadas por diversos hombres y mujeres de todas las condiciones sociales y de diversos grados de instrucción, ¿no? Es una doctrina abierta, ¿no?, a cualquier cultura, a cualquier creencia o a cualquier condición social e intelectual. Y esta cuestión fue entendida por los primeros trabajadores espíritas, ¿no?, que divulgaban el espiritismo, ¿no? Y también se procuraron hacerlo para que llegara también a esas personas que tenían poca o nula instrucción intelectual, ¿no? Y así vemos que en el libro Viaje Espírita de 1862 hay un apartado que dice sobre la formación de grupos y sociedades espíritas. Y aquí Kardec va a recoger lo siguiente. Dice, recientemente se han formado algunos grupos que poseen un carácter especial y cuya multiplicación nunca dejaríamos de estimular. Se trata de lo que podríamos denominar grupos de enseñanza. En ellos se ocupan poco o nada de las manifestaciones, pero sí de la lectura y la explicación del libro de los espíritus, del libro de los mediums y de otros artículos de la revista espírita. Algunas personas abnegadas reúnen con tal objetivo a una cierta cantidad de oyentes a fin de suplirles las dificultades de leer y estudiar por sí mismos. Aplaudimos de todo corazón esa iniciativa y esperamos que tenga imitadores. A medida que se desarrolle, no dejará de producir los más exitosos resultados. Para eso no es necesario ser orador ni profesor. Se trata de una lectura en familia, seguida de algunas explicaciones que no requieren elocuencia y que está al alcance de todos. Pues bien, qué interesante, ¿no?, la creación en esa época de esos grupos de enseñanza, ¿no? Viene a ser coherente con lo que venimos diciendo sobre la universalidad de estas enseñanzas. Porque evidentemente en esa época habría mucha gente que no sabía ni leer ni escribir. Por tanto, estos trabajadores hacían un papel fundamental para propagar el espiritismo, ¿no? Y la pequeña recomendación que hacía Kardec, bueno, es que se preparara un poquito antes la clase, ¿no?, que se iba a dar.
Pero como dice bien, ¿no? Que no se necesitaba ser tampoco ni ser orador, ni profesor, ni catedrático, ni nada de eso, ¿no? Bueno, pues hoy en día también habrá personas que por las circunstancias de su vida, ¿no? No tengan el suficiente tiempo para estudiar, ¿no? Por esto, estos grupos de enseñanza siguen siendo igual de importantes que en el pasado. Y a esto le añadimos que siempre va a ser mejor estudiar con un grupo que nosotros individualmente, ¿no? Es así como lo entendemos, ¿no? Y bueno, podemos suponer, que Antonio Custo, por sus circunstancias, pues no pudo acceder a una buena instrucción. Y de igual modo, a lo mejor tampoco tendría tiempo de estudiar, ¿no? Por ello era uno de esos miembros de la sociedad que acudirían, ¿no? A esos grupos de enseñanza. Pero bueno, vamos a dejarlo en una suposición. Eh, y vamos a ver cómo Kardec describe a Antoine. Dice, era un hombre de corazón que el espiritismo condujo a Dios. Su fe en el porvenir era completa, sincera y profunda. Simple, obrero empredador, practicaba la caridad en pensamientos, en palabras y en acciones, según sus débiles recursos, porque encontraba también el medio de asistir a los que tenían menos que él. Bueno, con esta descripción nos hacemos una idea, ¿no? General de cómo era Antoine, ¿no? Una buena persona que el espiritismo le hizo comprender la realidad de la vida. Y era ante todo una persona humilde, con una elevación moral destacable, ¿no? Por como vemos, ¿no? Cómo se entregaba a los demás. Hemos de decir que fue enterrado el 12 de septiembre de 1863 en una fosa común, debido a su condición económica. Y aquí Kardec va a matizar que podían haber sufragado los costes de una sepultura individual, pero que no lo hicieron porque, ¿qué más da, ¿no? Donde seamos enterrados, ¿no? Al final esto pues, no va a tener ninguna trascendencia, ¿no? Como vemos, la Sociedad Espírita de París disponía de una caja con fondos, ¿no? Donde ayudaban a los que realmente lo necesitaban, ¿no? Pero lo que sí hicieron los miembros de la sociedad es acudir al cementerio de Montmartre para acompañar en su entierro, ¿no? Para acompañarle, ¿no? En esa despedida. Y el señor Canut, que ejercía en ese momento de secretario de la sociedad, pronunció un discurso sobre esa fosa común, ¿no? Pero antes, Kardec nos señala que este señor Canut, hasta hacía muy pocos años, era un profundo y convencido materialista. Vamos a ver qué le dijo a Costó. Querido hermano Costó, hace apenas algunos años, muchos de nosotros, y lo confieso, yo el primero, no habríamos visto ante esta tumba abierta más que el fin de las miserias humanas. Y después la nada, la horrible nada. Esto es, ninguna alma para merecer o expiar y consecuentemente ningún Dios para recompensar, castigar o perdonar. Hoy, gracias a nuestra divina doctrina, vemos en ella el fin de las pruebas. Y para vos, querido hermano, de quien volvemos a la tierra, el despojo mortal, el triunfo de vuestros trabajos y el principio de las recompensas que os han merecido vuestro valor, vuestra resignación, vuestra caridad, en una palabra, vuestras virtudes y por encima de todo, la glorificación de un Dios sabio, todopoderoso, justo y bueno. Llevad, pues, querido hermano, nuestras acciones de gracia a los pies del Eterno, que ha tenido a bien disipar alrededor nuestro las tinieblas del error y de la incredulidad. Porque hace poco tiempo todavía habíamos dicho en esta circunstancia la frente ceñuda y el desaliento en el corazón. Adiós, amigo, para siempre. Hoy os decimos con la frente alta y radiante de esperanza, el corazón lleno de valor y de amor. Querido hermano, hasta luego y rogad por nosotros. Bueno, aquí el señor Canut está hablando directamente al espíritu de Antoine, ¿no? Recordando su pasado materialista y el cambio radical en su pensamiento que tuvo gracias a conocer el espiritismo. Y le está diciendo que la muerte es el fin de las pruebas para él y el momento de recoger los frutos de su obra, ¿no? De todo lo que hizo en su vida, ¿no? Este humilde Antoine.
Y para acabar vuelve a referirse a su pasado próximo cuando esa despedida sería un hasta siempre. Y sin embargo, ahora puede decir con total seguridad, hasta luego. Mientras tanto, uno de los miembros de la sociedad, que se encontraba también allí en este entierro, pues antes de que echaran el cuerpo, ¿no?, a la fosa, recibió una comunicación mediúnica del propio Antoine, la cual la leyó delante de todos, incluido la presencia de los sepultureros, que probablemente estarían bastante sorprendidos con la situación, ¿no? Y la comunicación dice así: gracias, amigos, gracias. Mi tumba no está todavía cerrada y sin embargo, un segundo más y la tierra va a cubrir mis restos. Pero lo sabéis, bajo este polvo no quedará mi alma enterrada. Va a cernerse en el espacio para subir hasta Dios. Por lo tanto, qué consolador es poderse decir todavía, a pesar de tener la envoltura destrozada: no, no estoy muerto, vivo con la verdadera vida, con la vida eterna. El entierro del pobre no lleva gran séquito. Las orgullosas manifestaciones no tienen lugar sobre su tumba. Y sin embargo, creedme, amigos, el gentío inmenso no falta aquí, y buenos espíritus han seguido con vosotros y con estas mujeres piadosas el cuerpo de aquel que está ahí echado. Todos, al menos, creéis y amáis al buen Dios. Ciertamente no morimos porque el cuerpo se descomponga, esposa muy amada. Y en adelante estaré siempre cerca de ti para poder consolarte y ayudarte a soportar la prueba. La vida será ruda para ti, pero con la idea de la eternidad y lleno tu corazón del amor de Dios, qué ligeros se harán tus sufrimientos. Parientes que rodeáis a mi muy amada compañera, amadla, respetadla, sed para ella hermanos. No olvidéis que os debéis todos asistencia en la tierra si queréis entrar en la morada del Señor. Y vosotros, espiritistas, hermanos, amigos, gracias por haber venido a darme la Dios hasta esta morada de polvo y de barro. Pero ya sabéis que mi alma vive inmortal y que irá algunas veces a pediros oraciones, que no me serán rehusadas, para ayudarme a marchar en esta vía magnífica que me abristeis durante mi vida. Adiós a todos los que estáis aquí. Podremos volver a vernos en otra parte. Las almas me llaman a su cita. Adiós. Rogad por las que sufren. Hasta la vista. Bueno, pues vemos que en un principio es un mensaje de agradecimiento a todos los presentes, ¿no? Pues por haberle acompañado en ese momento tan importante para todos, ¿no? Que es el retorno, ¿no?, a la patria espiritual. Y luego hace un comentario, ¿no?, sobre los entierros, ¿no?, en el que va a decir que, aunque en el suyo pues no hay celebraciones pomposas, ya que está siendo enterrado en una fosa común, ¿no?, debido a esa escasez económica que tenía. Sin embargo, ha estado acompañado de sus familiares y amigos encarnados, pero también de una multitud de buenos espíritus. Podíamos imaginar la alegría que habrá sentido, ¿no?, al verse rodeado por tal compañía. Y vemos como hay una preocupación razonable, ¿no?, hacia su mujer, que ha quedado viuda y además de un pobre obrero, ¿no? Y es por eso que dice: todos al menos creéis y amáis al buen Dios, ¿no? Dando por hecho que aunque no todos los que se habían congregado en su entierro eran espiritistas, pero por lo menos creían en Dios, ¿no? Y así intenta consolar a su esposa, ¿no?, diciendo que la va a estar acompañando desde donde se encuentra, desde el mundo espiritual, ¿no? Pues para ayudarla a enfrentar los problemas que va a tener por su estado de viuda pobre, ¿no? Y el hecho de saber que el alma es inmortal va a encontrar en esa fe fuerzas suficientes para enfrentar la prueba que la vida la va a deparar. También reclama, ¿no?, a sus familiares que la ayuden, ¿no?, en nombre de la caridad, ¿no?, de la solidaridad. Y para acabar, despidiéndose de todos y agradeciendo de nuevo, ¿no?, a los espíritas por haberle dado a conocer el espiritismo que también le ha proporcionado desde ese momento, ¿no? Bueno, pues 3 días más tarde fue evocado en un grupo particular, con otro medium distinto,
Y esto es lo que manifestó. La muerte es la vida. No hago más que repetir lo que se ha dicho, pero para vosotros no hay otra expresión que esta, a pesar de lo que declaran los materialistas, los que quieren ser ciegos. Amigos míos, ¿qué aparición más bella en la tierra que la de ver flotar las banderas del espiritismo? Ciencia inmensa de la cual apenas habéis leído las primeras palabras. ¿Qué claridades trae ella a los hombres de buena voluntad, a los que han quebrantado las terribles cadenas del orgullo para enarbolar altamente su creencia en Dios? Rogad, hermanos, dad gracias por todos los beneficios. Pobre humanidad, si le fuera permitido comprender, pero no. No ha llegado todavía el tiempo en que la misericordia del Señor deba extenderse sobre todos los hombres, a fin de que reconozcan su voluntad y se sometan a ella. Por medio de tus rayos luminosos, ciencia bendita, ellos llegarán y te comprenderán. Tu calor benéfico reanimará sus corazones con el fuego divino que infunde la fe y los consuelos. Bajo tus rayos vivificantes, el amo y el obrero llegarán a confundirse y harán uno solo, porque comprenderán la caridad fraternal predicada por el divino Mesías. Hermanos míos, pensad en la dicha inmensa que poseéis de haber sido los primeros iniciados en la obra regeneradora. Honor a vosotros, amigos. Continuad y como yo un día, viniendo a la patria de los espíritus, diréis: la muerte es la vida, o mejor, es un sueño, una especie de pesadilla que dura el espacio de un minuto y de donde se sale para verse rodeado de amigos que os felicitan y son felices en tenderos los brazos. Mi dicha ha sido tan grande que no podía comprender que Dios me concediese tantas gracias por haber hecho tan poco. Me parecía soñar, y como algunas veces me ha ocurrido soñar que estaba muerto, he tenido miedo por un instante de verme obligado a volver a este desgraciado cuerpo, pero no tardé en darme cuenta de la realidad y di gracias a Dios. Bendecí al Maestro que había sabido tan bien despertar en mí los deberes del hombre que piensa en la vida futura. Sí, yo le bendecía y le daba las gracias, porque el libro de los espíritus había despertado en mi alma el fervor amoroso hacia el Creador. Gracias, mis buenos amigos, por haberme atraído hacia vosotros. Decid a nuestros hermanos que estoy a menudo en compañía de vuestro amigo Samson. Hasta la vista. Ánimo, la victoria os espera. Dichosos aquellos que habrán tomado parte en el combate. Bueno, como vemos, la idea con la que empezaba el señor Canut, el discurso de despedida de Antoine, hablaba de ese cambio, ¿no?, que se ha producido en él, ¿no?, gracias a conocer la doctrina espírita. Y de igual manera, el recién desencarnado Antoine habla en los mismos términos. Pues bien, esto es lo que estábamos hablando hace casi un mes, ¿no?, cuando estábamos celebrando la publicación del libro de los espíritus, ¿no? Cómo nos cambia la vida, ¿no?, cuando comprendemos por lo menos lo esencial, ¿no?, del espiritismo. El señor Canut pasó de la nada, del materialismo, a estar totalmente convencido, ¿no?, de la inmortalidad del alma. Y esta es una de las grandezas de estas enseñanzas, ¿no?, que pueden ser comprendidas por cualquier persona. Es lo que decíamos al principio, ¿no?, el carácter universal que se revela en ellas. A medida que vamos conociendo el pensamiento de Kardec, esta idea de la universalidad de la doctrina espírita va haciéndose cada vez más clara a medida que él mismo va comprendiendo mejor las enseñanzas que provenían de los espíritus superiores. Las ideas sobre la inmortalidad del alma, sobre la reencarnación, sobre la negación de las penas eternas, el periespíritu, no son nuevas. Ya existían con más o menos desarrollo, ¿no?, antiguamente, pero no estaban lo suficientemente explicadas para que pudieran comprenderse con sencillez. Y hay un artículo en la revista Espírita
de agosto de 1865, que lo escribe Kardec y que se titula Lo que el espiritismo enseña. Y entre otras cosas dice lo siguiente: es cierto que el espiritismo no ha inventado nada de todo eso, porque las únicas verdades auténticas son las eternas, y por eso mismo éstas han surgido en todas las épocas. Sin embargo, ¿acaso no significa nada haberlas sacado, si no de la nada, por lo menos del olvido? ¿De un germen haber hecho una planta vivaz? ¿De una idea individual perdida en la noche de los tiempos o sofocada bajo los prejuicios, haber hecho una creencia general, haber probado lo que se hallaba en estado de hipótesis, haber demostrado la existencia de una ley en lo que parecía excepcional y fortuito, de una teoría vaga haber hecho algo práctico, de una idea improductiva haber extraído aplicaciones útiles? Nada es más verdadero que ese proverbio: no hay nada nuevo bajo el sol. Y ni siquiera esta verdad es nueva. Por eso no hay ningún descubrimiento cuyos vestigios y cuyo principio no se encuentren en alguna parte. Yo no tengo ninguna duda que cuando uno abraza el espiritismo hay un antes y un después. Ya no vamos a volver a ser los mismos, ¿no? Bueno, puede que en momentos vayamos más lentos, pero el impulso, los estímulos que obtenemos de su estudio nos empujan a realizar esfuerzos en nuestra mejora moral e intelectual. Y estos esfuerzos son los que reconoce el señor Canut que había realizado Antoine Cousteau en su vida, ¿no? Sobre todo después de conocer el espiritismo. Pues bien, la doctrina espírita tiende precisamente a eso, ¿no? A la regeneración de la humanidad, ¿no? Pero eso solo puede ocurrir gracias al progreso moral. Por ello, el objetivo esencial de esta doctrina es el mejoramiento de cada uno. Eso es lo que hizo Antoine, aprovechar esos conocimientos para mejorarse como persona y al final alcanzar la dicha, ¿no? Cuando abandonó su cuerpo físico. Pero vamos a volver al artículo de Kardec, porque más adelante va a enumerar los resultados que se consiguen después de abrazar, ¿no? De comprenderla, de aceptarla, ¿no? Esta doctrina, ¿no? Y más allá puramente de lo moral, ¿no? Son 10 puntos y que los he traído completos porque son interesantes. Y el primero dice: como todos saben, en primer lugar el espiritismo presenta la prueba evidente de la existencia y la inmortalidad del alma. Es cierto que no se trata de un descubrimiento, pero la falta de pruebas sobre ese punto hace que haya tantos incrédulos o indiferentes respecto del porvenir. Al demostrar lo que solamente era una teoría, el espiritismo triunfa sobre el materialismo y previene las funestas consecuencias que éste produce en la sociedad. Que la duda respecto del porvenir se haya convertido en certeza constituye una revolución completa en las ideas cuyas consecuencias son incalculables. Si el resultado de las manifestaciones se limitara exclusivamente a eso, ¿cuán inmenso sería el tal resultado? El punto 2 dice: debido a la firme creencia que desarrolla, el espiritismo ejerce una poderosa acción sobre la moral del hombre. Lo conduce al bien, lo consuela en sus aflicciones, le da fuerza y valor en las pruebas de la vida y lo aleja de la idea del suicidio. El tercer punto: el espiritismo rectifica todas las ideas falsas que se habían elaborado acerca del porvenir del alma, del cielo y el infierno, así como de las penas y las recompensas. Destruye radicalmente, con la irresistible lógica de los hechos, los dogmas de las penas eternas y de los demonios. En una palabra, nos revela la vida futura y nos muestra racional y conforme, nos la muestra racional y conforme a la justicia de Dios. Esto también es algo que tiene mucho valor. El espiritismo
permite también que se conozca lo que sucede en el momento de la muerte. Ese fenómeno, hasta entonces insondable, ya no tiene misterio. Las mínimas particularidades de ese pasaje tan temido son conocidas actualmente. Ahora bien, como todos mueren, ese conocimiento les interesa a todos. Mediante la ley de la pluralidad de las existencias, el espiritismo abre un nuevo campo a la filosofía. El hombre sabe de dónde viene, a dónde va, para qué está en la tierra. Explica la causa de todas las miserias humanas, de todas las desigualdades sociales. Presenta las propias leyes de la naturaleza como base de los principios de solidaridad universal, de fraternidad, de igualdad y de libertad, que solamente se apoyaban en la teoría. En fin, esclarece las cuestiones más arduas de la metafísica, de la psicología y de la moral. Mediante la teoría de los fluidos periespirituales, el espiritismo permite que se conozca el mecanismo de las sensaciones y de las percepciones del alma. Explica los fenómenos de la doble vista, de la visión a distancia, del sonambulismo, del éxtasis, de los sueños, de las visiones, de las apariciones, etc. Abre un nuevo campo a la fisiología y a la patología. Al probar las relaciones que existen entre el mundo corporal y el mundo espiritual, el espiritismo muestra en este último una de las fuerzas activas de la naturaleza, una potencia inteligente, y explica una infinidad de efectos atribuidos a las causas sobrenaturales y que han alimentado la mayoría de las ideas supersticiosas. El octavo, al revelar el fenómeno de las obsesiones, el espiritismo permite que se conozca la causa, desconocida hasta ahora, de numerosas afecciones sobre las cuales la ciencia se equivocaba en perjuicio de los enfermos y proporciona los medios de curarlas. En el noveno, al permitirnos conocer las verdaderas condiciones de la oración y su modo de acción, al revelarnos la influencia recíproca de los espíritus encarnados y desencarnados, el espiritismo nos enseña el poder del hombre sobre los espíritus imperfectos para moralizarlos y rescatarlos de los padecimientos inherentes a su inferioridad. Y el último, al permitir que se conozca la magnetización espiritual que no se conocía, el espiritismo abre al magnetismo un nuevo rumbo y le proporciona un nuevo y poderoso elemento de curación. Bueno, para resumir, el espiritismo ha posibilitado el estudio de esas verdades y las ha demostrado, consiguiendo con ello abrir nuevos horizontes para la ciencia, para la filosofía, la moral, la religión, incluso la economía social. Volviendo a Antoine, otra cuestión que comenta es sobre el orgullo que siente el que niega la existencia de un Dios superior y creador de todo. No solo con la creencia en Dios se desarrolla la humildad, ¿no? Sino también que se va a desarrollar, ¿no?, una comprensión razonada de lo que representa toda la creación, aunque todavía sea esbozos, ¿no?, en estos momentos. Aún así, reconoce que no ha llegado el momento de que esas ideas sean asumidas por toda la humanidad. Pues efectivamente, después de más de siglo y medio, seguimos estando en un estado muy parecido, ¿no?, a que este espíritu afirma, ¿no? Bueno, sabemos que sí, que ha habido una mejora sustancial en cuanto a las necesidades materiales que tenemos, ¿no?, en cuanto al confort que disfrutamos, ¿no? Pero moralmente estamos lejos de alcanzar un mundo más fraternal, reconociendo que algo se ha avanzado, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en la naturaleza no se producen cambios bruscos ni repentinos, ¿no? Y el sentido del tiempo que tienen los espíritus, pues no es el mismo que el nuestro, ¿no? Por eso no dejamos de ver tragedias inquietantes a nivel global y a nivel también mucho más reducido, ¿no?, más personal.
las tragedias de ayer vuelven por no haber sido superadas. Y además vuelven quizás con la misma fuerza que cuando comenzaron. Así observamos en las obsesiones que son proporcionalmente angustiantes y aterradoras como los actos cometidos en el pasado. Y romper esos bucles es lo complicado, ¿no? Porque implican muchas cosas que resolver. Primero el reconocimiento de los errores cometidos, ¿no? Para llegar al autoperdón y al perdón del prójimo. Y luego el recorrido que hay que hacer para conquistar la caridad y el amor, y así ir alejándonos del primitivismo. Bueno, para acabar, decir que Antoine también insiste en algo que es recurrente en las comunicaciones de estos espíritus felices, ¿no? Es la dicha que sienten y que comprenden que proviene de Dios. Y ya sí, para acabar, otra cosa que quería destacar, ¿no? Ese miedo momentáneo, ¿no? Que siente de que no fuera realidad, ¿no? Y que tuviera que volver a la vida física, ¿no? En volver a ese cuerpo físico, ¿no? Y bueno, pues reconociendo lo útil que fue en ese momento haber conocido los libros del maestro Kardec, ¿no? En concreto nombra al libro de los espíritus, ¿no? Porque gracias a la comprensión de sus ideas surgió en él un amor inmenso por el Creador. Pues muchas gracias por vuestra escucha.